¿Qué tal, gente? Nosotros en la última clase hablamos un poco de lo que es el aparato lagrimal, si no me equivoco. Vamos a volver a repasar esto. No, esperen un ratito. Antes de, de comenzar la clase, o sea, de continuar con la clase del aparato lagrimal, nosotros habíamos hablado de párpados la clase anterior y hablamos de los orzuelos y de los chalacios, si no me equivoco. Ven aquí un ratito, un ratito. ¿Dónde está? Yo le quería mostrar un video que le mostré con las cámaras, creo que con mi teléfono nomás, pero le voy a mostrar ahora que tengo que lo descargué. Un ratito, ya estoy. Cargas. Ahí está. Bueno, gente, nosotros hablamos en la clase anterior de estos tumorcitos que se ven bastante frecuentes, que son los chalazions. Dijimos eh, que son lesiones estériles, o sea que no son lesiones que tengan una infección activa, ¿verdad? Son lesiones firmes, redondeadas, indoloras en la lámina tarsal. Dijimos que para hacer una incisión, para drenar estos quistes, bueno, estas colecciones, tendríamos que usar teníamos que entrar por dentro, ¿verdad? A través de la conjuntiva tarsal. Y justamente creo que con mi cámara o con mi celular le mostré, pero aquí tengo en la computadora, le voy a mostrar mejor para completar esa clase, ¿verdad? Para completar eso. Aquí no sé si ven esta imagen. Este es un chalación que yo hice el año pasado ya, que tenía un paciente que tenía un chalación en el párpado superior. Aquí da la impresión de que podemos entrar acá por piel. Es cierto, se puede entrar por piel, ¿verdad? Se puede entrar, sin embargo, vas a tener que cortar la piel, el músculo, vas a tener que cortar el tarso y ahí recién llegar a la glándula de meibomio. Dijimos que el chalación se forma solamente y exclusivamente en la glándula de meibomio. A diferencia del orzuelo que se puede formar en cualquier otra de las glándulas accesorias del párpado. El orzuelo dijimos que es infeccioso, que es caliente, que es doloroso, sin embargo, el chalación es así como se ve acá. No es caliente, no es doloroso, está ahí en el párpado, es un quiste, o sea que encapsulado, o sea que un tejido lipogranulomatoso encapsulado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le mostré, miren aquí en esta imagen, le hicimos un campo rapidito ahí al paciente. Claro, tiene que ser todo estéril, ¿verdad? Miren, le hice una anestesia, o sea, una anestesia local, le anestesia el párpado, se anestesia el párpado y ahí se evierte, o sea que se levanta el párpado para arriba. Miren aquí en esta imagen, se ve genial. Se levanta el párpado, o sea que se evierte el párpado y esta es la conjuntiva tarsal, ¿sí? Y debajo de la conjuntiva tarsal ya se encuentra el tarso, o sea que ya se encuentra esa placa fibrosa y con ella las glándulas de meibomio. Y aquí se puede ver perfectamente que tenemos, que hay una colección por debajo de esta conjuntiva. Entonces, ¿qué hacemos? A través de ya con el párpado anestesiado, ya el campo estéril hecho, hacemos una pequeña incisión en esta localización, ¿verdad? En la conjuntiva y el tarso para poder acceder a la glándula de Meibom. Muy bien.
Y el video que le quería mostrar es... Eh, vamos a ver esto. Ahí se ve, miren cómo le estoy haciendo la incisión con el bisturí. ¿Verdad? Le hago una pequeña incisión y comienza a drenarse el líquido. Aquí, perdón. Ahí. Le hice una incisión y se comienza a drenar el contenido de este chalacio. Generalmente se usan unas pinzas para evitar la hemorragia, o sea que se utiliza una pinza hemostática, o sea, lo que hace es, con una pinza nosotros, em, en, ¿cómo se diría yo? Con una pinza redonda, así lo que evitamos es, o sea, que evitamos que haya una vascularización de esa zona, sino que apretamos todos los vasos y las arterias. Miren cómo sale ahí en esta imagen, es genial. Ahí salen. Y evitamos la hemorragia. Pero como el chalacio no era tan grande, no pudimos usar pinzas, directamente le hice un corte, por eso sangra más de lo normal. Y eso, de nuevo. Le voy a mostrar de nuevo. Ahí le hicimos una incisión en el tarso. Y ahí comienza ya a drenarse. Después con una espátula, se llama, que es un instrumental, le ayudó a sacarse, a salir, a sacar todo. Ahí miren, ahí va a comenzar. Ya, le amplié la herida un poquitito. La incisión. Y ahí comienza a salir más. Increíble. Y ahí mira cómo comienza a salir. Es un tejido, o sea que es estéril, ¿eh? No hay ninguna infección ahí, no es pus eso. Luego se termina, se cierra el ojo, se cierra el párpado y la herida se cura sola por debajo del párpado. ¿Entienden? No, no lleva ningún punto ni nada. Nada, ese era el video que le quería mostrar la clase anterior y aproveché ahora para mostrarles. Ahora vamos a continuar con nuestra clase, nuestra última clase, que era las vías lagrimales. Aquí. El aparato lagrimal. Como le dije en la clase anterior, para las lágrimas que nosotros tenemos, alguien las tiene que producir y alguien las tiene que desechar, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de glándulas que se encargan de la producción de las lágrimas y hay un conjunto de canales y de mecanismos de bombas que se encargan de drenar ese líquido hasta, hasta la cavidad nasal. Entonces, el sistema secretor, el sistema que se encarga de la producción, está conformado por la glándula lagrimal y estas glándulas accesorias que yo le había dicho en clases anteriores, ¿verdad? Las glándulas accesorias que están en el párpado y en la conjuntiva. Y el sistema excretor está formado por los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. Dijimos que la principal glándula encargada de la producción de lágrimas es la glándula lagrimal principal, que, se, que la glándula lagrimal principal que está formado por dos lóbulos, un lóbulo orbital o de Galeno y un lóbulo palpebral o de Rosenmüller. Esto yo ya dije en la clase pasada, así que voy a ir pasando más rápido. La glándula lagrimal se encuentra en el techo, aquí, en el techo de la cavidad orbitaria, específicamente en la fosa lagrimal del hueso temporal. El contenido se distribuye por la superficie ocular y es drenado por estos conductos. El canalículo o conductillo superior, el canalículo o conductivo inferior. Estos a su vez drenan en la pared lateral del saco lagrimal y del saco lagrimal transcurre
a través del conducto nasolagrimal hasta la cavidad nasal. Hablamos de la glándula accesoria que ya vimos. Y acá nos quedamos. En la capa de la película lagrimal. La película lagrimal tiene 3 capas, siendo la más superficial la capa lipídica. Y la capa lipídica es justamente una capa lipídica, ¿verdad? O sea, que está lleno de lípidos, está lleno de cera, ¿verdad? Esta capa es producida por las glándulas de meibomio. Luego tenemos la capa acuosa, que es la más grande, que es básicamente agua. Esta está producida por la glándula lagrimal principal. Y por último, tenemos la capa de mucina. La capa de mucina no es producida por una glándula en sí. Bueno, sí son glándulas, ¿verdad? Pero estas glándulas están distribuidas por toda la conjuntiva. Son más bien células. La conjuntiva actúa como una glándula porque tiene un montón de células llamadas células caliciformes que producen justamente el moco de esta superficie. El moco es el que está en contacto directo con estas células epiteliales de la córnea. Aquí en esta imagen que le había mostrado, aquí está más específico. La capa más externa, la que está en contacto con, con el aire, ¿verdad? Es la capa lipídica. Luego tenemos la capa central, que es más gruesa, la capa acuosa. Y por último, la capa mucosa, producida por las células caliciformes de la conjuntiva. ¿Entienden? Bueno, entonces, eh, cada capa tiene una función específica. Por ejemplo, la capa lipídica lo que hace es que evita la evaporación de esta capa acuosa. Básicamente evita que se evaporen las lágrimas. O sea, hacen que se evapore más lento en otros términos, ¿verdad? Luego tenemos la capa acuosa que se encarga de la nutrición de la córnea. Se encarga de nutrirle a estas células aquí, a la córnea. Nosotros dijimos que la córnea, esa lente transparente, dijimos que es avascular. Avascular, no tiene una irrigación sanguínea. Entonces tiene que recibir una nutrición de otra parte. Y recibe nutrición a través de las lágrimas, específicamente a través de la capa acuosa de las lágrimas. Luego tenemos la capa de mucina, que su función es atrapar microorganismos y células. Básicamente es una capa de protección, ¿verdad? Evita el desecamiento de la córnea, lógicamente evita que se deseque directamente la córnea y atrapa células y microorganismos. Claro, esta es la capa mucosa de moco de las lágrimas. Bueno, es así básicamente cómo se producen las lágrimas. Ahora tenemos que ver cómo se desechan. En esta imagen podemos ver que aquí tenemos los conductillos o canalículos superior y inferior. Recuerden, creo que le dije en la clase anterior, recuerden que es diferente cuando decimos conductillos y es diferente cuando decimos conducto nasolagrimal. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, los conductillos son el número de 2, superior e inferior. Y aquí, en esta imagen, bueno, acá está el conductillo superior, conductillo inferior, y aquí nosotros tenemos un punto, una abertura, llamado puntos lagrimales, situado en la unión de la porción ciliar y lagrimal del párpado, sobre la papila o tubérculo lagrimal, dice. Justamente lo que yo le dije en la clase anterior. Si ustedes se miran en el espejo y ven el párpado inferior, van a ver que ahí hay un punto, que hay un orificio, y por ese orificio entran las lágrimas y lógicamente siguen su camino. Siguen a través de esto con el canalículo superior y canalículo inferior. Luego forman un canalículo en común, o seno de Mayer se llama, y este drena su contenido en el saco lagrimal, en la pared lateral del saco lagrimal. Esto tienen que recordar porque yo siempre pregunto en el examen, ¿sí? Canalículos superior e inferior miden aproximadamente 8 milímetros. El borde del borde palpebral orientado a la región nasal, dice. Terminan en un conducto común en el seno de Mayer, se llama esto. El saco lagrimal es esto que está aquí. Estructura hueca formada por doble envoltura mucosa y fibroelástica, dice. Tiene una parte superior aquí, o llamado fondo o saco lagrimal, y una parte inferior en que se continúa con el conducto nasal, o sea, con el conducto nasolagrimal. Entonces, este es el saco lagrimal.
Luego tenemos el conducto lagrimonasal. Conducto óseo formado por el maxilar superior, el unguis y el cornete inferior. Recuerden esto. Cuando nosotros hablamos de la pared de la cavidad orbitaria, dijimos que en la pared interna hay como un canal en donde, entre el maxilar superior y el hueso lagrimal, en donde transcurre este conducto lacrimonasal. Entonces, conducto óseo formado por el maxilar superior, el hueso unguis y el cornete inferior. En su extremo inferior existe un pliegue mucoso denominado válvula de Hasner. Aquí, acá donde drena su contenido a la cavidad nasal, tiene una válvula denominada válvula de Hasner. Miren, el conducto nasolagrimal drena su contenido en el meato nasal inferior, por debajo del cornete nasal inferior. Eso es tema de examen también. El conducto nasolagrimal drena las lágrimas, ¿verdad? Por debajo del cornete nasal inferior, específicamente en el meato nasal inferior. ¿Está? Eso recuerden. Bueno, y como yo les dije, eh, los párpados, a más de distribuir las lágrimas en la superficie, también sirve como una bomba. La glándula lagrimal produce las lágrimas. La emoción e irritación pueden aumentar un producto o aumentar el flujo de estas lágrimas. eh, Entran por atracción capilar a los puntos lagrimales. Eso es lo que le dije ya. Por capilaridad, generalmente, estas lágrimas entran a los puntos lagrimales. Se aplica tracción a la fascia que envuelve el saco lagrimal. Cuando nosotros cerramos el ojo, esto se contrae. El saco lagrimal se contrae y lleva el agua hacia abajo, ¿verdad? Lleva el agua hacia abajo. Ocasiona que los conductillos se acorten y generen presión negativa dentro del saco. Claro, nosotros cuando cerramos el ojo, esto se contrae, pero ¿por qué? Porque se contraen los párpados. Al cerrar el ojo, las lágrimas que están aquí en los conductillos pasan al saco, el saco también se contrae y ahí se drena las lágrimas para abajo, ¿no? Las lágrimas son atraídas al saco lagrimal, pasa por gravedad, atraviesa el conducto lagrimal para salir abajo del meato inferior de la nariz. Bueno, es lo que le dije, ¿verdad? Cada vez que nosotros cerramos el ojo, todo esto actúa como una bomba, empuja el agua hacia los conductos nasolagrimales y por ende hacia la cavidad nasal. La cavidad nasal. Eso es básicamente la fisiología del sistema secretorio y excretor de lágrimas, ¿sí? Las lágrimas, ¿qué funciones tienen? Ya dijimos, ¿verdad? Sirve como nutrición para la córnea, mantiene la humedad del ojo, mantiene la transparencia de la córnea, ¿verdad? Cubre el epitelio coronario y conjuntival, hacer de la córnea una superficie óptica lisa. Claro, lógicamente, si la córnea se seca, pierde su transparencia, pierde su superficie y nosotros dijimos que la córnea es una lente. Imagínense una lente, un anteojo como el que nosotros usamos, que tenga lesiones en la superficie o que sea irregular, lógicamente vamos a ver muy mal. Y eso pasa con la córnea. La córnea siempre tiene que estar lubricada y siempre tiene que estar lisa y transparente, por sobre todo para poder cumplir su función visual. Inhibidor del crecimiento de microorganismos por el lavado mecánico y acción antimicrobiana y proveer a la córnea nutrientes necesarios. Esto es un tema, esto son cosas que parecen obvias, ¿verdad? Que la córnea le nutre y le humidifica y le provee nutrientes a la córnea, pero tenemos que entender bien, ¿verdad? Esto, bueno. Hay trastornos del sistema secretor. Ya hablamos ya, vamos a repetir, ya hablamos de lo que producen, de cómo se desecha y tenemos que ver algunas patologías básicas, ¿verdad? Trastorno del sistema secretor. Hipersecreción lagrimal provocada por un tumor o inflamación de la glándula. Lógicamente, dijimos que la glándula lagrimal produce el mayor componente de las lágrimas y cualquier alteración en ella puede hacer que o funcione mucho más o funcione mucho menos, ¿verdad? En ese caso, cuando hay hipersecreción lagrimal, sospechamos de un tumor o una inflamación, ¿verdad? Las razones más frecuentes son la lagrimación refleja por enfermedades oculares,
como la superficie e inestabilidad de la película lagrimal. Eso es lo que yo le dije en otras clases también, que que las lágrimas tienen varios componentes. Y si alguna de las glándulas que producen estos componentes se alteran, como en una blefaritis o como una dacriocistitis o alguna enfermedad de estas glándulas, la calidad de las lágrimas se alteran. Entonces, generalmente tienen una mala calidad de las lágrimas, hace que la glándula lagrimal principal comience a producir más y más y más lágrimas. Por ejemplo, alguien tiene una conjuntivitis o alguien que le entra algo en el ojo, o de repente si te entra algún químico, se altera la película lagrimal, se altera la superficie del ojo, entonces la glándula lagrimal comienzan a hiperproducir lágrimas. Otra de las enfermedades que pueden afectar a este sistema es la dacrioadenitis, o sea, básicamente es la inflamación de la glándula lagrimal. Nosotros le vivimos agudas o crónicas, ¿verdad? Las agudas es rara y se observa en niños generalmente. Como cualquier otra infección viral, puede afectar todas las glándulas del rostro, todas las glándulas de la garganta, las glándulas del cuello. Estos también pueden afectar las glándulas lagrimal. Complicaciones virales como la parotiditis, el Epstein-Barr o el sarampión. Y en los adultos la posible causa es la gonorrea. Miren, todos estos gérmenes, en el niño generalmente es un virus como la parotiditis, y en el adulto hay que sospechar gonorrea, ¿verdad? Dolor e inflamación en porción externa del párpado superior en forma de S. Bueno, básicamente lo que dice es que esta dacridonitis aguda es dolorosa. La glándula lagrimal duele. Después están las dacridonitis crónicas, que sí son más frecuentes, dura más de un mes, bilateral e indolora. Generalmente la dacridonitis bilateral y crónica se da más a casos de inflamaciones crónicas, ¿verdad? Enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, la enfermedad de Gray, el síndrome de Sjögren, algún linfoma también puede producir este tipo eh, de, de dacridonitis crónica. Esto no tiene tanta importancia porque realmente es muy, pero muy infrecuente ver. Yo pocas veces vi una dacridonitis. Hace poco le traté a un paciente de una dacridonitis, pero creo que es bastante infrecuente. Después tenemos esto, lo que es la dacriocistitis. Esto sí es muy frecuente, ¿eh? En niños, la obstrucción de una membrana que cubre la válvula de Hasner. En esta imagen, nosotros vemos que aquí, miren, donde drena el conducto nasolagrimal, hay una válvula, la válvula de Hasner. Y estas válvulas generalmente se pueden obstruir. Y al obstruir, lógicamente, todo el sistema de drenaje deja de funcionar. Y muchas veces incluso se puede infectar, o sea, se acumula tantas cosas aquí que entra una bacteria o algo y te produce una infección, una inflamación. A eso le llamamos dacriocistitis. En niños, la obstrucción de una membrana que cubre la válvula de Hasner, dice. En esta imagen es... ah, mm, la dacriocistitis crónica es más frecuente que la aguda. Las principales agentes causales son el estreptococo, el neumococo, especialmente el estafilococo y especies de enterobacterias. En adultos se dan mujeres posmenopáusicas, los agentes causales de estafilococo, el epidermis, tiene que decir acá, ¿no? Y la pseudomonas. Principales síntomas, lagrimeo y secreción. Aguda, inflamación, dolor, hinchazón e hipersensibilidad bajo el tendón del cantal medial. Bueno, para explicar este slide, aquí justamente esta es una herida de dacriocistitis. Se infecta el saco lagrimal, se infecta todo el sistema de drenaje de, la, de, las, de las lágrimas. Es muy frecuente, recuerden lo que les voy a decir, es muy frecuente ver en recién nacidos. Ustedes van a llegar a ver en recién nacidos, en donde viene la madre y le dice, no, le lagrimea mucho, el ojo a mi hijo, y pueden ver una lesión de este tipo aquí por debajo del canto medial. Del canto medial por debajo aquí se ve una inflamación, está rojo, está inflamado. No, no es que sea normal
pero no tiene que producirnos alarma. Esta persistencia o sea que de una membrana una membrana, o sea, de la obstrucción del conducto nasolarimal, se suele resolver antes de los 1 año. Antes se suele resolver en los primeros días de nacimiento luego, pero eh, se puede esperar hasta 1 año hasta que ese conducto nasolarimal se drene. Eso es en el caso de que esté obstruido nomás. Lógicamente, en un bebé que tiene una infección, una dacreodenitis, no es que vas a esperar nomás que se drene solo, vas a tomar medidas, vas a tratar de hacerles masajes, tratar de drenarle y lógicamente le vas a dar antibióticos. Vas a tratarle con el pediatra, ¿verdad? Eh, bueno, esta clase no me gusta tanto. La dacrocistitis, ¿cómo le vamos a tratar? Justamente lo que le dije. Cede con la administración sistémica de antibióticos adecuados. En ocasiones se requiere una incisión y drenaje del saco. Muy raras veces no cede con el tratamiento antibiótico, pero si no cede, lógicamente hay que hacer una incisión de drenaje. Cura definitiva se da corrigiendo la obstrucción. Lógicamente, si la obstrucción, a pesar de que ya se curó de la infección, persiste la obstrucción, hay que hacer una cirugía para corregir esa obstrucción. Se debe hacer una dacriocistorrinostomía, dice. Se forma una fístula permanente entre el saco lagrimal y la fosa nasal. Estos son en casos de que el conducto nasolagrimal permanezca cerrado, entonces se tiene que hacer una dacriocistorrinostomía. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en hacer un orificio en el saco lagrimal que drene directamente a la cavidad nasal. Esto le voy a dejar que miren porque... Por último, para terminar esta clase, porque se me hizo un poco larga y complicada, vamos a hablar síndrome del ojo seco. También conocido como la queratoconjuntivitis seca, puede resultar de cualquier enfermedad con deficiencia de los componentes de la película lagrimal, anormalidades de la superficie de los párpados o trastornos epiteliales. El síndrome de ojo seco es básicamente lo que vine diciendo. Cualquier alteración de la superficie o de los componentes de las lágrimas hace que estas lágrimas no cumplan bien su función y lógicamente produce lesiones en la superficie ocular. Miren aquí en esta imagen, por ejemplo. Esta es la córnea. Aquí tenemos el epitelio de la córnea. Entre la córnea y el medio externo, el aire, no tiene que haber un contacto directo. ¿Por qué? Porque está la película lagrimal, que es esto. La película lagrimal tiene que ser bien pareja, tiene que cubrir toda la superficie. Pero hay veces que justamente alteraciones en la producción o en la calidad de las lágrimas producen que haya aperturas aquí, que las lágrimas no cubran todo. Y esta exposición directa del medio externo con la córnea produce un síndrome, el síndrome del ojo seco. Produce irritación básicamente, ¿verdad? Cualquier anormalidad de la película lagrimal puede producir estas alteraciones. Entonces, en el síndrome del ojo seco, el paciente se queja de sensación de raspado y arena. Eso es muy frecuente ver que el paciente viene y se queja porque siente el ojo muy seco, se le raspa o tiene la sensación de que tiene arenilla adentro. Le pica, otros síntomas son la comezón, secreción excesiva de moco. Lógicamente, da la impresión de que el ojo se seca, por eso se llena de moco, ardor, fotosensibilidad, coloración roja, incapacidad de producir lágrimas, dificultad para mover los párpados. Estos son algunos de otros síntomas que se pueden ver. Está, el ojo se inflama, hay una congestión, la sensación de arenilla es bastante frecuente, inclusive fotofobia, el paciente no puede ver bien, la luz le molesta, mucha luz le molesta. Lógicamente, difícilmente veamos todos estos síntomas en un paciente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente que usa mucho computadoras, la gente que se permanece mucho tiempo leyendo las computadoras, sí o sí tienen este síndrome. ¿Por qué? Porque el parpadeo es deficiente, ¿verdad? O sea que el parpadeo no puede cubrir
o sea que se parpadea menos veces de lo normal, entonces la córnea pasa periodos mayores de, de falta de lubricación, falta de hidratación. Entonces, estos son casos muy frecuentes que se pueden ver. ¿Cuál es el tratamiento? A ver. El diagnóstico primero. El diagnóstico exacto y el grado del síndrome del ojo seco se puede lograr a través de varias pruebas diagnósticas, dice. Nosotros en consultorio utilizamos dos pruebas diagnósticas más o menos del síndrome del ojo seco, dos o tres, que la primera es la prueba de Schimmer, sin anestesia, el tiempo de ruptura de la película lagrimal y la tinción fluorescente. Estas tres que marqué aquí son las que utilizamos generalmente en consultorio. Causas de síndrome de ojo seco hay miles. Esto lo voy a dejar que lean porque hay miles. Pueden ser como le dije, cualquier enfermedad que afecte al sistema de producción de lágrimas puede producir el ojo seco, ¿sí? ¿Cómo nosotros diagnosticamos? Usamos estas tiras, las pruebas de Schimmer. Con un papel de filtro, nosotros básicamente tocamos la conjuntiva con un papelito que tiene fluoresceína, se inserta en el fondo del saco conjuntival, o sea que en el fondo del saco conjuntival insertamos este papelito, esta tira, y la porción humedecida se mide 5 minutos después de la inserción. Si tiene menos de 10 milímetros, si la tinta corre menos de 10 milímetros, este paciente tiene el ojo seco, ¿verdad? Si tiene más, quiere decir que tiene una buena producción de lágrimas. Después tenemos el tiempo de ruptura lagrimal. Nosotros tiramos en consultorio, usamos lo que es la luz azul, en un microscopio con luz azul. Ponemos un colorante que es fluoresceína y le ponemos la fluoresceína y vemos la superficie ocular. Miren aquí. La superficie ocular tiene que estar uniformemente teñida. Sin embargo, de repente aparecen estas lesiones aquí, o sea que estas imágenes aquí, en donde la uniformidad se pierde. Quiere decir que acá no hay lágrimas, se rompió el film lagrimal. A eso se llama tiempo de ruptura de la película lagrimal. No es que esto no pueda pasar, pero si pasa en menos de 10 segundos, tenemos el diagnóstico de síndrome del ojo seco o el ojo seco. ¿Entienden? Nosotros ponemos el colorante, le ponemos la luz azul y la fluorescencia tiene que ser uniforme. Si en menos de 10 segundos se rompe, estamos hablando de un síndrome del ojo seco. O, bueno, básicamente lo que hacemos es confirmar el diagnóstico. Y la tinción con fluoresceína, ahí directamente no es que medimos el tiempo, sino que le teñimos y buscamos lesiones en la superficie. Y aquí se pueden ver en esta imagen, por ejemplo, un montón de punteados fluorescentes. En estas zonas, la córnea está dañada. Aquí directamente se ve que hay lesiones ya en el epitelio corneal. Y la córnea, o sea que la fluoresceína se encarga de teñir esas lesiones. Y acá podemos ver, lógicamente, que con un ojo así llegamos al diagnóstico que tiene el ojo seco. Que tiene el ojo seco y tiene que recibir tratamiento. ¿Cómo se trata el ojo seco? ¿Alguien tiene alguna idea? El ojo seco básicamente se trata con lubricantes. Nosotros Lubrificantes tenemos que... oftálmicos. ¿Eh? Lubrificantes oftálmicos. Claro, Jaraboso. exactamente. Nosotros sabemos que en las lágrimas en este paciente es deficiente. No tiene unas buenas lágrimas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como tratamiento? Tenemos que reemplazar esas lágrimas con lágrimas artificiales, con lubricantes, con humificantes. Y hay un montón en el mercado, hay un montón de tipos de lágrimas. Las lágrimas artificiales, básicamente. Pero lógicamente nosotros no vamos a quedar con eso, ¿verdad? No es solo tratar el síntoma o la molestia, tenemos que tratar la causa también. Y ahí está el tema de que tenemos miles de causas. Si tenemos una blefaritis, hay que tratar una blefaritis. Si tenemos una dacreodenitis, tenemos que tratar la dacreodenitis. Si tenemos una meibomitis, tenemos que tratar la meibomitis. Si tenemos, qué sé yo, una conjuntivitis alérgica, tenemos que tratar la conjuntivitis. Por eso no hablo tanto de las causas porque pueden ser miles. Ahora, el tratamiento lubricante es fundamental. Alivio completo es casi improbable, dice, y solo cuando el epitelio de la córnea conjuntiva son reversibles. Lógicamente, nosotros tenemos que usar estos colirios. Miren, hay estas gafas, hay algunas gafas que cierran completamente el ojo y evita que esas lágrimas se evaporen. Yo nunca usé,
porque generalmente responden bien al tratamiento con gotas. Si tienen un síndrome de Sjögren o si tienen alguna enfermedad inmunológica, lógicamente vamos a usar también antiinflamatorios. Voy a explicar acá en esta parte. Se usan lágrimas artificiales o ungüentos, o sea que lubricación prolongada. En la alivio adicional se usa humidificadores, anteojos de cámaras húmedas o lentillas para natación, dice. Sí, increíblemente, en los casos donde el ojo está muy seco ya tiene un ojo seco moderado a severo, además del tratamiento se puede usar lentes como este que le dije, como están acá, o inclusive esas lentes de natación, justamente para evitar que esas lágrimas se evaporen demasiado. Después, también se puede utilizar en ciclosporinas. Ciclosporinas se puede utilizar cuando el ojo seco es moderado a grave. El tratamiento quirúrgico para los ojos secos incluye inserción de tampones temporales de colágeno o extendidos. ¿A qué se refiere eso? Nosotros vamos a hacer un tratamiento primero con lubricantes. Vamos a buscar la causa. Si tiene una causa inflamatoria, lógicamente vamos a usar antiinflamatorio. Incluso podemos usar inmunomoduladores como la ciclosporina. Vamos a ir viendo la causa. Pero si a pesar de todo ese tratamiento médico no funciona, nosotros tenemos que operar, básicamente. ¿Y qué se hace? Se obstruye esos puntos lagrimales que yo le había comentado. Los puntos lagrimales donde entran las lágrimas, cerramos. Podemos cauterizar los puntos, podemos poner tampones artificiales. Hay varias opciones, sí. Pero la idea es que las lágrimas ya no se drenen, no vayan más, que se quede ahí en la conjuntiva y de esa forma evitar el ojo seco. Pero bueno, primer tratamiento, lubricantes. Lágrimas artificiales sería. Buscamos las causas y si encontramos la causa inflamatoria usamos corticoides, usamos ciclosporina, usamos AINES, usamos un sistema o sea que gotas antiinflamatorias. Perdonen por esta clase un poquito desordenada, pero es que esta parte es demasiado largo y le intenté resumir lo máximo posible. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Vamos a pasar a otro tema ahora que es un poquito más interesante, un poquito menos aburrida, que son, voy a mostrar. ¿Dónde está? Vamos a hablar de los músculos extraoculares. Nosotros dijimos que en la cavidad orbitaria hay un montón, está el globo ocular y hay un montón de otras estructuras, entre ellas los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son lo que le dan movimiento a nuestro ojo. Cuando nosotros miramos para arriba, cuando miramos para abajo, cuando miramos a la derecha, a la izquierda, hay un montón de músculos que se encargan de mover ese ojo, ¿sí? Y a esos músculos son lo que le vamos a estudiar ahora. Miren acá, recuerden bien esta imagen. La cavidad orbitaria tiene un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. Y tiene un vértice. En el vértice está el anillo tendinoso común, también llamado anillo de Zinc. Es un tejido fibroso circular que se encuentra situado en el vértice de la órbita y rodea al nervio óptico en este punto. En él se insertan 5 de los 6 músculos que forman la musculatura extrínseca del ojo: el recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo y el oblicuo superior. Le voy a mostrar para que entiendan. El anillo de Zinc es este, que rodea al nervio óptico. Nosotros esta imagen ya habíamos visto en las primeras clases. Este tendón común insertado en el vértice es el origen de los músculos extraoculares, los músculos que le dan motilidad al globo ocular. ¿Y cuántos son estos músculos? Estos músculos son 6, que le dan motilidad al globo ocular, son 6, de los cuales 5 se insertan en este tendón común. ¿Está? El recto superior aquí, el recto inferior, recto lateral, recto medial
y el oblicuo superior. El único que no se origina de este anillo es el oblicuo inferior que está aquí. Le voy a mostrar en otra imagen para que entiendan. Entonces, recuerden, el único músculo que no se inserta o que no se origina de el anillo de zinc es el oblicuo inferior. Tema de examen. ¿Está? Entonces, miren, aquí nuevamente el anillo de zinc. Este es el, perdón, el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial. Y aquí está el músculo del oblicuo superior. El oblicuo superior. Aquí no aparece el oblicuo inferior. En el oblicuo inferior dijimos que se forma en otra parte. Aquí en esta imagen podemos ver nuevamente. Miren el ojo. Estos son los músculos que mueven el ojo. Aquí arriba, el anillo de zinc parte un músculo y viene y se inserta aquí adelante. Este es el recto superior. Esta es la imagen. Viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí y se inserta aquí. Este es el recto superior. Aquí abajo viene del anillo de zinc, otro músculo viene acá y se inserta aquí hacia adelante. Este es el recto inferior. Después tenemos el recto medial que está hacia la nariz, el recto medial y el recto lateral que está hacia la oreja. Ven aquí cómo se inserta, o sea que viene aquí el músculo y se inserta hacia adelante. Atiendan bien en esta imagen, los músculos rectos se insertan por delante del ecuador, decimos. Si nosotros hacemos una línea aquí, en el medio del ojo, de arriba hacia abajo, a esto nosotros le vamos a llamar ecuador. ¿Está bien? Como una naranja, ahora la mitad como la mitad de la circunferencia, a eso le vamos a llamar ecuador. Y los músculos rectos se insertan por delante del ecuador, o sea que se insertan más cerca ya de lo que es el limbo del ojo. Por delante del ecuador se insertan los músculos rectos y por detrás del ecuador se insertan los músculos oblicuos. Esa es la palabra que quiero que recuerden. Entonces, miren aquí. Este recto superior viene y pasa al ecuador del ojo. Pasa al ecuador del ojo y se inserta por delante. O sea que pasa por la mitad del ojo y se inserta hacia adelante, más cerca del limbo. Sin embargo, los oblicuos se insertan aquí, por detrás. Esta imagen es genial. Estos son los rectos nuevamente. Este es el recto superior. Este es el recto inferior. Recto lateral. Aquí no se ve el recto medial. Esos son los rectos. Después tenemos dos músculos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior que está aquí. Miren, nuevamente, los rectos se insertan por delante del ecuador. Aquí está la mitad del ojo. Aquí hacia adelante están insertados los rectos. O sea que básicamente aquí hay un ojo y se insertan de esta forma, hacia adelante. Y por detrás del ecuador se insertan los músculos oblicuos. Ahí está, 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos. ¿Está? ¿Qué más? Entonces, cada músculo tiene una función diferente. Acá hay un músculo, en esta imagen hay un músculo que a mí me gusta mucho porque hablamos varias veces ya de esto. Miren aquí, en esta imagen, en la otra clase no le pude mostrar bien. Aquí del anillo se forma otro músculo que viene por arriba de todos y se inserta en el tarso del párpado superior. Este es el famoso músculo elevador del párpado. Este es un músculo extraocular, pero este no se encarga de la motilidad del globo ocular. Esto es un tema de examen también. El levantador o el elevador del párpado no es un músculo que se encarga de la motilidad del ojo. Es un músculo que se encarga del párpado, justamente. Entonces, se origina en el anillo de zinc, pero no mueve al ojo, sino mueve solo al párpado. En esta imagen se ve perfectamente el elevador del párpado. Atiendan bien. Estos 6 músculos extraoculares que le dan motilidad, cada uno cumple una función que le voy a ir explicando. Aquí tenemos una imagen interesantísima. Miren, aquí está el recto superior nuevamente, recto inferior, recto medial y recto lateral. Los rectos vienen y se insertan por delante del ecuador a una distancia del limbo, a diferentes distancias.
El que más cerca del limbo está es el recto medial, el recto que está hacia la nariz. Viene y se inserta 5,5 milímetros del limbo. El recto inferior a 6,5, el recto lateral a 6,9 y el recto superior a 7,7. Miren, se dan cuenta de que el que más cerca está es el recto superior, el que más lejos está del limbo es perdón, el recto medial es el que más cerca está del limbo y el que está más lejos del limbo es el recto superior. Entonces, hace como una espiral llamado espiral de Tilaux, ¿verdad? En donde de forma progresiva se van alejando, siguiendo el sentido horario, se van alejando del limbo. Esto es muy importante para el oftalmólogo al menos, porque muchas de las cirugías tienen que tener en cuenta estas lesiones, o sea esta característica. Por ejemplo, si nosotros operamos esta zona, nosotros tenemos que saber que el recto medial está más cerca de lo habitual. Si operamos aquí arriba, tenemos que saber que el recto superior está un poquito más lejos. Nosotros manejamos básicamente estas distancias a la hora de hacer un procedimiento quirúrgico en el ojo. Entonces, de ahí la importancia de esta espiral. Los músculos extraoculares, nuevamente esta imagen, recto superior, recto inferior, vamos a ir ahí viendo cada uno. Los músculos extraoculares están formados por fibras estriadas, son músculos estriados, realizan específicos movimientos rápidos y precisos y estas contracciones musculares se realizan con escasa fatiga. Exactamente, los músculos generales no se cansan, ¿verdad? Básicamente, prácticamente no se cansan. Pueden estar en movimiento todo el día. ¿Cómo están inervados? Este es un tema interesantísimo. ¿Cómo están inervados los músculos extraoculares? La mayoría, nosotros cuando hablamos la primera clase dijimos que los músculos que nos van a interesar son el segundo, que es el nervio óptico, el tercer par craneal, que es el oculomotor, ¿verdad? O motor ocular común. Después tenemos el cuarto par, que es el nervio troclear, y el sexto par, que es el motor ocular externo o abducent. Entonces, esos tres músculos, esos tres nervios, el tercero, el cuarto y el sexto, inervan a estos músculos extraoculares. Pero ¿cuál le inerva a cuál? Aquí, por ejemplo, el motor ocular común o el tercer par craneal o el oculomotor, como le llaman, es el nervio que inerva la mayor cantidad de músculos extraoculares. Atiendan bien, le inerva al oblicuo superior, le inerva, perdón, me confundí, le inerva al oblicuo inferior, le inerva al recto inferior, al recto medial y al recto superior. En esta imagen, aquí está. El tercer par craneal o el oculomotor inerva el recto superior, recto medial o interno, recto superior, recto inferior y al músculo oblicuo inferior. ¿Está? Ahora, ¿cuál es? Eso es el tercer par. El cuarto par craneal le inerva a un solo músculo. El troclear le inerva a un solo músculo extraocular que es el oblicuo superior. Recuerden. Y el sexto par le inerva a un solo músculo también. El sexto par le inerva a un solo músculo. Y ese músculo es el recto lateral o recto externo. Esta es la imagen que quiero que recuerden porque yo pregunto muchísimo. Y no solo porque pregunto, sino que muchas enfermedades podemos entender o muchos problemas podemos entender sabiendo la inervación de estos músculos. Entonces, el oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal. El recto lateral está inervado por el sexto par craneal. El resto de los músculos extraoculares está inervado por el tercer par craneal, el oculomotor. ¿Está? Y recuerden los sinónimos, porque en los exámenes yo pongo con sinónimos igual. El, el, el sexto par craneal, por ejemplo, puede ser sexto par craneal, motor ocular externo o el abducen. Los tres son la misma cosa. Son para decir el mismo nervio. El oculomotor también se llama motor ocular externo, el motor ocular común
y también se llama el tercer par craneal, ¿verdad? El cuarto par craneal, el troclear, también se llama patético. Puede ser el cuarto par craneal, puede ser el nervio patético, nervio troclear, que es la misma cosa. ¿Está? Recuerden esa inervación. Entonces, les voy a mostrar en una imagen. Vamos a ver. Vamos a ver las funciones. ¿Qué funciones tienen? Aquí, este es un ojo derecho. Un ojo derecho. Aquí miren un poco mi brazo acá, mi mano. Aquí. Nosotros tenemos al recto superior. El recto superior viene, le pasa al ecuador y se inserta aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el recto superior se contrae? ¿Qué se supone que va a pasar? Si este recto superior se contrae, ¿qué va a pasar? O ascenso do globo ocular. ¿Cómo? ¿Perdón? O globo ocular se move para cima. Claro, el globo ocular se mueve para arriba. Entonces, esto se contrae, esto de abajo se relaja y el ojo mira para arriba. O sea que produce, el recto superior, por ejemplo, lo que produce es elevación. Y bueno, ¿y qué pasa si se contrae el recto inferior? Si se contrae el recto inferior, lógicamente deprime, produce una depresión del globo ocular. Entonces, ya tenemos dos funciones principales de cada. El recto superior, su función principal, el recto superior es la elevación. El recto inferior, su función principal es la depresión. Ahora, ¿qué pasa si el recto lateral se contrae? El recto lateral, el recto que yo tengo acá se contrae. ¿Qué pasa? Abdução do globo ocular. Ahí está, se produce una abducción, una mirada para afuera. Se produce una abducción del globo ocular. Entonces, ya tenemos la principal función del recto lateral, que es la abducción. Y el recto medial, cuando el recto medial se contrae, lógicamente el ojo entra para adentro. Ahí tenemos una aducción. ¿Está? Entonces, tenemos ya las funciones de los rectos, tenemos las funciones principales. No son las únicas funciones que tiene, pero ya tenemos las funciones principales. Entonces, imagínense, en esta imagen, el recto superior, cuando se contrae, el ojo va para arriba. Cuando se contrae el recto inferior, el ojo va para abajo. Cuando se contrae el recto lateral, el ojo mira o sea que produce una abducción. Y cuando se contrae el recto interno, se produce una aducción. ¿Está? Y acá, por ejemplo, si el recto, para entender la idea nomás, ¿qué pasa? Acá cuando un paciente mira directamente, cuando ustedes, una persona mira directamente, aquí tanto el recto lateral como el recto medial, ninguno está contraído, ¿verdad? O sea que hay un equilibrio, hay un agonismo, ¿cómo se dice? El recto está quieto, o sea que el ojo está quieto, quiere decir que este músculo está haciendo la misma fuerza que esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una lesión del sexto par craneal? Tenemos una lesión del sexto par craneal, del nervio abducens. ¿Qué va a pasar? Esto va a perder tonicidad, va a perder fuerza, se va a paralizar este músculo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se supone que va a pasar? ¿Alguien me puede ayudar? Não vai contrair, consequentemente, não vai abduzir. Olha para frente normal, para dentro também, só que não consegue olhar para fora. Casi, pero no es así. ¿Por qué? Porque esto se va a paralizar, pero nosotros dijimos que estos dos están haciendo una fuerza igual, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si esto se paraliza, esto se contrae, o sea que básicamente hace la fuerza solo, y al hacer la fuerza solo, el ojo entra para adentro. ¿Está bien? Entonces, si ustedes le ven a una persona que tiene el ojo metido para adentro, pero que se haya lastimado o que antes no tenía, antes por ejemplo no tenía los ojos bien rectos, pero se accidentó con el vehículo o tiene diabetes o se enfermó y de repente aparece con el ojo metido para adentro, quiere decir que hay una parálisis del sexto par. ¿Qué pasa? El tercer par funciona súper bien, el músculo recto interno funciona súper bien y él quiere hacer fuerza, entonces le mete al ojo para adentro porque no hay
un recto lateral que haga la misma fuerza y le saque, o sea, que le ponga en el medio. ¿Entienden? De ahí la importancia de conocer la inervación de estos músculos. Ahora, ¿y qué pasa si el ojo está para afuera? ¿Qué nervio va a estar lesionado si el ojo está para afuera? Oculomotor. El oculomotor, claro. En la parálisis del tercer par craneal, uno de los síntomas, uno de los signos más evidentes de una parálisis del tercer par craneal es que el ojo está mirando para afuera, ¿verdad? Y vos le decías al paciente, mira o sea, le tapas el ojo y mira para adentro, mira hacia tu nariz, y el paciente no puede mover el ojo, se mantiene para afuera. Ahí evidentemente hay una parálisis de ese músculo, por ende una parálisis del tercer par craneal. Por ende va a haber un montón de otros trastornos que puede haber. Entonces, ahí ya podemos direccionar nuestro tratamiento, ya tenemos el diagnóstico y así. ¿Entienden? De ahí la importancia de conocer la inervación de estos músculos. Ah, y la función ni qué decir, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de los músculos rectos. Vamos a hablar de nuevo de lo mismo, pero ya que la clase es sobre esto, vamos a seguir hablando. Conformado por 4 músculos, dice. El recto superior, recto inferior, recto lateral y recto medial. Forman el llamado embudo muscular, espacio que contiene inmersos en grasa orbitaria, el nervio óptico y la arteria oftálmica. El embudo muscular, dicen. Lógico, ¿verdad? Aquí se forma un embudo. Aquí dentro de este embudo muscular hay grasa, está el nervio óptico, bueno, por detrás, lo que dice acá. Entonces, con una longitud aproximadamente de 40 milímetros, el recto interno, esto ya dijimos ya, el espíritu de Tilox, ¿verdad? El recto interno se pone a 5,5, 6,5, 7 y 8 milímetros. 7,7 creo que es. Ratito, un segundito. Ya, entonces, los rectos horizontales. Los rectos horizontales, ¿cuáles serían? Lo que hacen el movimiento horizontal. Ahí tenemos el recto medial y el recto lateral. El recto lateral hace la abducción, el recto medial produce la aducción. Lógicamente, miren aquí. Cuando el recto lateral se contrae para producir la abducción, el recto medial se tiene que relajar, ¿verdad? Y lo mismo, cuando se contrae el recto medial, el recto lateral se tiene que relajar. En posición primaria de la mirada, los rectos horizontales hacen movimientos horizontales puros y realizan solo una acción primaria. Cuando nosotros estamos rectos, cuando nosotros tenemos la mirada bien recta y miramos hacia la derecha o miramos hacia la izquierda, estos rectos realizan movimientos puros, se llaman. ¿A qué se refiere? El movimiento principal y el único que hacen estos músculos en estas condiciones son la abducción y la aducción. Por ejemplo, el recto medial o interno se origina en el anillo de Zinc, se inserta 5,5 milímetros de limbo. Acá dice un montón de cosas. Inervado por el tercer par craneal, permite el movimiento de aducción hacia la nariz. El recto lateral permite el movimiento de abducción hacia afuera. Está inervado por el sexto par craneal o motor ocular externo. ¿Ah? Después están aquí, en esta imagen, ¿qué hay en esta imagen? Vamos a pasarlo. Después están los rectos verticales. Los rectos verticales son el recto superior y el recto inferior. Dijimos que la función principal del recto superior es elevar. La función principal del recto inferior es deprimir el globo ocular. Su trayecto en órbita es idéntica al eje de esta insertándose delante del ecuador, dice. Forman un ángulo de 23 grados con el eje óptico. Entonces, miren, acá hay una diferencia. En esta imagen, por ejemplo, vemos que la cavidad orbitaria es como una pirámide, dijimos, pero el vértice está más cerca de la línea media que de afuera, o sea que no es una pirámide así recta, ¿verdad? Está como oblicuo hacia, o sea que más hacia adentro, o sea que el vértice de la pirámide está más hacia la nariz, ¿verdad? Hacia la cavidad nasal, hacia los senos, ¿entienden? Entonces no es que el músculo recto superior, por ejemplo, es así bien recto. Es un poco oblicuo, de adentro para afuera. ¿Está? Miren, aquí está el recto superior, por ejemplo. Este es el recto superior, miren aquí.
Aquí abajo está el recto inferior. Entonces mire que es un poco oblicuo. O sea que cuando esto se contrae, el recto superior, es cierto, produce una elevación, pero también tiene una función de meter el ojo hacia adentro. O sea que acá en esta imagen, por ejemplo, acá miren a mí, el recto superior no es que viene acá recto así. El recto superior viene de costado y acá la agarra. Entonces, eleva, pero también produce una aducción. La función principal del recto superior es la elevación, pero produce una aducción también. Y del recto inferior la misma cosa. Aquí está el recto inferior. El recto inferior no es que viene acá recto y ahí la agarra y le baja hacia abajo, hermano. El recto inferior viene un poquito de costado y al bajarle también produce una aducción. Lo primero que hace es una depresión, pero también produce una aducción. O sea, el recto inferior, por ejemplo, la función principal es la depresión, pero la función secundaria que tiene es también la aducción. ¿Entienden? El recto inferior está inervado también por el tercer par craneal. Después tenemos el recto superior, que ya le dije lo mismo, también está inervado por el tercer par craneal, permite el movimiento de elevación y ligera aducción como una función secundaria. Entonces, esto es fácil, ¿verdad? Ya sabemos las funciones principales de los rectos. Eleva, deprime, en aducción, abducción. Tiene funciones secundarias, como en el recto superior y el recto inferior producen también aducción como funciones secundarias. Después tenemos, acá, hasta acá nomás. ¿Alguien quiere preguntar algo de los rectos? Le voy a mostrar una imagen, un video, que lo dejé justamente para poder mostrarle. No sé si ven aquí. Miren los movimientos del ojo. Miren, así están los músculos extraoculares. Hacen un embudo muscular aquí. Voy a mostrar un poco aquí. En esta imagen quiero que miren. Este es el recto superior. Miren cómo viene oblicuo el recto lateral, el recto medial, el recto inferior acá abajo. Y este que viene aquí es el músculo oblicuo superior. Miren, aquí viene el músculo oblicuo superior y a través de una tróclea hace un cambio de dirección y viene y se inserta por detrás del ecuador. Aquí está la mitad del globo ocular, por detrás se inserta. Los rectos se insertan por delante del ecuador. Insisto mucho con eso porque pregunto siempre en los exámenes. Ahí, ¿qué pasó? Ahí miren los movimientos que hacen. Vamos a ver, así es la cavidad orbitaria. Tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared medial, tiene una pared lateral. Pero miren en esta imagen. Así está, metida, la punta está mucho más cerca de la línea media. Viene la punta hacia adentro. No es que sale hacia la oreja, ¿verdad? Entonces así es el embudo, así es la pirámide de nuestra cavidad orbitaria. A ver aquí. Esto ya dije, pared medial. Todos nacen del vértice de la órbita, excepto un músculo que es el oblicuo inferior. Por la mitad entra el nervio óptico. Miren. El oblicuo superior, miren, por ejemplo, perdón, el recto superior, rectos mediales, rectos inferiores, rectos, rectos laterales. A ver. Este es el oblicuo inferior. El oblicuo inferior es el músculo más corto y el oblicuo superior. Esos son los 6 músculos, ¿sí? Vamos a ver el movimiento que hace ahora. Ahí miren. Ahí están solamente, en esta sesión, en esta parte, solamente hay un movimiento horizontal. O sea que solamente se está contrayendo el recto lateral y el recto medial. Miren, ahí se contrae el recto medial, recto medial. Recto medial. Ahí se contrae el recto lateral. Ahí está, el movimiento lateral. Acá en este ojo, acá en esta imagen, por ejemplo. ¿Cuáles son los músculos que se están contrayendo?
Alguien que me diga. En una mirada lateral hacia la derecha. O olho esquerdo é o recto medial e no olho Claro, direito é o reto lateral? claro, así mismo, ¿sí? Así mismo. Pues seguimos. Perdón, ahí. Ahí está, miren. El recto lateral del ojo derecho, el recto medial del ojo izquierdo. ¿Mm? Vamos a mostrar aquí. Bueno, imagínense aquí, en esta imagen, para seguir un poco con la clase. Vamos a hablar del oblicuo superior. El oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal. Es el único músculo inervado por el sexto par craneal, perdón, por el cuarto par craneal, que es el troclear. Este músculo viene aquí hasta la tróclea y cambia de dirección y se va para atrás y se inserta aquí. ¿Qué pasa si este músculo se contrae? ¿Alguien tiene una idea? Aquí está mi ojo derecho. Miren, viene Mira, el músculo... ¿Ah? te va a mirar para arriba. No, va a mirar para arriba. Porque mira, este músculo recto se inserta aquí adelante. Y cuando se contrae, levanta. Mira, pero este músculo se inserta atrás. ¿Qué se supone que va a hacer si se inserta atrás? Si acá está mi brazo, mira, es mi mano. Ah, ustedes no me están viendo, espera un ratito. Aquí, acá está la mano, ¿verdad? Si se inserta adelante y se contrae, lógicamente va a estirar para arriba. Pero si viene acá y se inserta atrás, cuando se contrae va a hacer un movimiento de rotación y de depresión. ¿Entienden? Vamos a ver si muestran esta imagen en este video. Acá. Ahí está. Hace un movimiento de rotación. De nuevo voy a poner. Cuando se contrae el oblicuo superior, hace un movimiento de rotación. Miren. A eso se llama inciclotorsión. O sea que si vos tenés acá el ojo y viene recto y se contrae, hace un movimiento de rotación interna. O sea, inciclotorsión. El oblicuo inferior. No, estos ya son movimientos más complejos. Ahí nos voy a mostrar este video. Súper bien. Ay, ay. El oblicuo inferior. En esta imagen le voy a mostrar en otra imagen. El oblicuo inferior, miren cómo se inserta. Se origina, dijimos que el oblicuo inferior es el único que no se origina de este anillo. El oblicuo inferior se origina del piso de la órbita. Aquí. Del piso de la órbita. Y ahí viene y se inserta de nuevo por detrás del ecuador. ¿Qué pasa si esto se contrae? Si esto, acá viene acá, mira, acá se origina y se inserta acá abajo. ¿Qué pasa? Acá, ahí se inserta. ¿Qué pasa si se contrae? Hace un movimiento de rotación externa. ¿Está bien? Entonces, si esto se contrae, el ojo hace un movimiento de rotación externa. Eso se llama exciclotorsión. ¿Está bien? Entonces, la función principal del oblicuo inferior es la exciclotorsión. La función principal del oblicuo superior es la inciclotorsión. La función principal, pero tiene otras funciones también que vamos a ir viendo. Entonces, seguimos. Músculo oblicuo. Entonces, el músculo oblicuo superior es el más largo. Viste que hace dos. Viene aquí, el oblicuo superior viene. Esto lo ya es largo, después cambia de dirección y es más largo todavía. El recto, o sea que el músculo extraocular más largo es el oblicuo superior. Y permite el movimiento de inciclotorsión
también como función secundaria tiene la depresión con ligera abducción. Lógico, ¿verdad? Se contrae, produce una inciclotorsión, una, ¿qué dice? Una depresión porque le estira para abajo y una abducción, ligera abducción. Y el oblicuo inferior, su función es el más corto y su función principal es la exciclotorsión. Es complicadito, pero van a recordar. Un segundito, por favor. Un segundito, ya terminamos. Un segundito. Un segundito más, por favor. Voy a traer agua y ya estoy. Ya vamos a terminar la clase. Ahí está, perdonen. Entonces, los movimientos, como repaso. El oblicuo superior, inervado por el cuarto par, hace un movimiento de inciclotorsión. El oblicuo inferior, como inervado por el tercer par craneal, hace un movimiento de exciclotorsión. Y después el último músculo extraocular del cual voy a hablarle rápidamente es el músculo que no hace ningún movimiento del ojo, el elevador del párpado. Ese ya hablamos en clases anteriores, ¿verdad? Así que quedamos ahí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy de los músculos extraoculares. Yo creo que quiero, por favor, que vayan viendo sobre estos músculos, así por lo menos repaso algunos videitos para seguir hablando la semana siguiente. La semana siguiente vamos a hablar de estrabismo. Vamos a seguir hablando de los músculos extraoculares, pero vamos a hablar de estrabismo y vamos a hablar de parálisis de los pares craneales. Me tengo que ir a la facultad ahora, por eso nomás ya le estoy abandonando. ¿En alguna pregunta? Bueno, Doutor, gente. Sí, doutor, decime. pergunta. Como que vamos a mirar a função de los dos oblíquos, então? Que essa ligeira torsión, que em ciclotorsión ou outra, como podemos notar que está haciendo eso? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. No es tan fácil ver. La verdad que no es tan fácil ver, pero generalmente los movimientos laterales, cuando uno realiza o se agacha o cuando uno se pone de una forma, o sea que no está recta la cabeza, cuando nosotros miramos de costado, el ojo trata de estabilizarse y ahí es donde entran los oblicuos. Y el oblicuo, a pesar de que su función principal, o sea que su función principal en la posición principal es de la inciclotorsión o exciclotorsión, su función es más importante, la cumple cuando le ayuda a otro músculo. ¿Entendés? Por ejemplo, hijo, hay que explicarle, hay que poder explicar con el movimiento del ojo. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el músculo oblicuo superior, si uno se pone de costado, el músculo oblicuo superior intenta estabilizar el ojo. Pero también, por ejemplo, cuando hay una aducción, el músculo oblicuo superior también le ayuda al recto interno a producir una aducción. O sea, sus funciones de ayuda al movimiento de otros músculos son lo hace más evidente a este músculo. Pero no es tan fácil de una forma, porque tenés que verlo bien de cerca y tenerle bien, ¿cómo tenía que decir? No es tan evidente el movimiento. O sea que nadie, o yo al menos ya vi muchas veces, pero nadie nunca ve un movimiento de rotación. Difícil es ver un movimiento de rotación en un ojo. Pero cuando vos moves la cabeza, el ojo trata de estabilizarse, trata de ponerse bien. Bueno, y ahí es donde actúan los oblicuos. Pero sus funciones más importantes realmente también están en la de ser agonistas de otros músculos. O sea,
Le ayuda al recto superior en una aducción, le ayuda al recto inferior cuando hay una depresión. Depende mucho de en qué posición esté el ojo. ¿Está? Sería como un músculo accesorio, entonces, para los otros, para ayudar Sí. a la estabilización. Así. Exactamente, realmente. Una parálisis de un músculo oblicuo no es tan dramático como una parálisis de un recto. ¿Entendés? Si el recto inferior se paraliza, el globo ocular sube para arriba y no hay caso, no hay oblicuo que te ayude. Pero si hay una parálisis de un músculo oblicuo, el paciente siente molestias, ¿verdad? De repente ve doble o de repente se le desvía un poco el ojo, pero no es tan evidente como cuando se paraliza un recto. ¿Está bien? Porque los movimientos principales del ojo están garantizados con los rectos. Los movimientos oblicuos, los movimientos cuando uno está en una posición anormal, ahí es donde los oblicuos se vuelven más importantes. ¿Entendés? Sí, doctor, gracias. Sí. Gracias por todo. Dale, gracias a ustedes. Esta clase voy a alzar hoy disculpen, realmente la clase fue un poco complicada la primera parte porque la parte cuando hablamos de superficie, de lágrimas, realmente no es que me gusta lo tanto, pero es lo difícil porque es demasiado amplio y trato de comprimirlo lo máximo posible porque vamos a perder 2, 3 días hablando solamente de lágrimas y de superficie ocular si lo hacemos muy extenso y hay otros temas más importantes que quiero hablar con ustedes. ¿Está? Dale, gente, nos vemos.